¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Bienvenidos a Debates por Canal U. Hemos ya tratado en nuestro ciclo el tema educativo. Hemos hablado hace poquito nada más de la CRES 2018, los desafíos de la educación superior, pero también pregunta recurrente, si las hay, recurrente pero no menos importante, es cuáles son los desafíos de la escuela argentina en este momento. Si quieren tomarlo más globalmente, cuáles son los desafíos de la educación, pero vamos a particularizar por allí en algunos disparadores que tenemos preparados. Decíamos pregunta recurrente, hay muchos diagnósticos, pero ¿tomamos en serio realmente esta pregunta? No hay líder político, no hay hombre que ocupe los puestos clave que no hable de la importancia de la educación. Ahora, esto realmente se pone de manifiesto cuando se llega a los lugares de poder o a los lugares en donde la acción puede cambiar determinadas cosas, determinadas carencias que hay en la educación argentina. Bueno, de eso vamos a hablar un poco hoy. ¿Qué engloba esa palabra de la que tanto se habla, la calidad educativa? Y para eso vamos a ir repasando algunos de los disparadores que tenemos hoy. Con invitados, por supuesto, cada uno desde su lugar nos contará cómo ven la educación argentina hoy. Comenzamos de esta manera en Debates. ¿Sabía usted que solo 1 de cada 2 jóvenes en América Latina termina el colegio secundario? Solo 1 de cada 2. Y en los más pobres, en el 20% más pobre de la población de América Latina, solo 1 de cada 3 termina el colegio secundario. Si no se termina el colegio secundario, no hay futuro en la vida. Los datos de la CEPAL, la Comisión de las Naciones Unidas para América Latina, dicen terminantemente que con menos de 12 años de escolaridad se está condenado a ser pobre. 12 años quiere decir primaria más secundaria. La educación es la clave del siglo XXI. Sin educación, la gente no puede conseguir trabajo, se está condenado a ser pobre. Sin educación, las familias no progresan. Y si la educación es tan importante, ¿por qué hay los problemas que hay en América Latina? A pesar de que todas las constituciones dicen que todos los latinoamericanos tienen derecho a educación, es un derecho retórico, es un derecho de palabra, pero en los hechos ese derecho no está garantizado. Cuando abrimos el programa dijimos pregunta recurrente, a veces repetida. Esto que estamos viendo, este extracto de Informe Klinsberg, es del año 2013. Creo que muchas de las preguntas, vamos a saber o no, si desgraciadamente se siguen repitiendo al día de hoy. Voy a saludar a los invitados. Susana Rins, licenciada en Ciencias de la Educación y Trabajo Social, directora de la Escuela Municipal Saúl Taborda. Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Silvia Cerveto, directora de la Escuela de Ciencias de la Información, magíster en Educación, doctora en Educación. Gracias por venir. Sí, corrijo, directora de la Escuela de Ciencias de la Educación. Y dije Ciencia de la Información, ¿no? Bueno, Sí, me traicionó el inconsciente de haber cursado en la facultad, en la Escuelita de Ciencias de la Información. Claudio Gómez, docente de música de la Escuela Waldorf de León. Gracias por venir. Bueno, nos interesaba tener la visión de cada uno, poder hablar desde el puesto que ocupa cada uno en esto, que podríamos decir la educación. Leo simplemente algo. La Ley de Educación Nacional rige desde hace más de 10 años en nuestro país. El texto dice: garantiza las condiciones materiales y culturales para que todos los alumnos logren los aprendizajes comunes, de buena calidad, independientemente de su origen social, radicación geográfica, género o identidad cultural. No sería un genio si digo que muchas de estas cosas no las cumplimos, ¿no? ¿Por dónde pasa el desafío hoy, como primera reflexión, Susana? Y en realidad el desafío pasa por hacer una lectura real de la escuela, ¿no? Yo creo que estamos en un contexto de crisis tremenda, crisis que es social, política, económica, cultural, y que la escuela no es ajena a ese contexto y que por lo tanto los desafíos no le corresponden
protagónicamente, en el sentido que no es la escuela la que puede superar estas condiciones de crisis económica y política, porque su mandato social es ser reproductora, ¿sí? Pero ciertamente, como parte de una sociedad, vive intensamente todas las contradicciones que están en la escena y se agudizan más en los contextos más pobres, ¿no? En mi caso, yo trabajo como directora de la escuela Saúl Taborda de Villa 9 de Julio, es una de las 37 escuelas municipales hoy, y su población está asolada, digamos, por el flagelo económico tremendamente. Las familias son de muy escasos recursos, con trabajo precarizado, de muy pocos con trabajo estable, y por lo tanto esa precariedad económica se traslada al ámbito educativo, porque las trayectorias de los padres también son trayectorias que condicionan la trayectoria de los hijos, y con ese recurso es poco lo que se puede hacer en términos de la incidencia que la enseñanza puede hacer para promover la movilidad social, ¿no? Ya vamos a ir desgranando algunos temas. Te pido una primera reflexión, Silvia. A mí me parece que la pregunta desafío es amplia, pero que hay desafíos que a distintas escalas. Hay desafíos que son políticos, hay desafíos que tienen que ver con las instituciones educativas y hay desafíos que tienen que ver con los sujetos, particularmente con los alumnos, pero también incluye a los docentes, ¿no? A nivel de políticas, más que desafíos, son urgencias que es necesario restablecer el diálogo por el salario. No en todas las provincias es igual, no en todas las provincias se da la misma discusión, pero repercute, aun cuando son en algunas provincias, está más críticos que en otras provincias, eso tiene una repercusión a nivel nacional. La recuperación de programas educativos que han tenido un impacto positivo en los procesos de enseñanza y en los procesos de aprendizaje y en los procesos de socialización que se dan en las instituciones educativas, ¿no? Pienso lo que ha sido el programa Conectar Igualdad, lo que ha sido el programa Ponerle un título a tu secundario, pienso el programa Familia Escuela, es decir, toda una serie de programas que se han desmembrado y que habían comenzado a tener resultados positivos, digamos, en las instituciones. Pensemos que en la educación los resultados no se miden de un día para el otro, claro, ¿no? De hecho, las autoridades de cualquier escuela lo miden incluso de año a año y a veces de décadas en décadas, ¿no? Eso es como un desafío como de urgencias. Bueno, después tenés con respecto a las instituciones educativas, hay lo que uno puede advertir a través de investigaciones que llevamos adelante, es el malestar que se produce o que existe en las instituciones educativas, ya sea por las condiciones laborales, por las interacciones entre docentes y docentes con alumnos, con autoridades. Un tema recurrente, concepto que vos utilizaste ahí al inicio del programa, un problema recurrente es la burocratización de las instituciones educativas, que hace que la tarea pedagógica se deje de lado, ¿no? En la tarea con el aula, y que incluso la tarea del director ya no es una tarea de acompañamiento pedagógico para con los docentes, sino, digamos, de sortear todas estas mediaciones de informes, de evaluaciones, que seguramente son necesarias, pero que también van desplazando la tarea primordial de las escuelas, que es la del trabajo con el conocimiento, ¿no? De distintas maneras, no necesariamente con el alumno, porque incluso ese trabajo de la burocratización hace de perder de vista o a veces no deja tiempo incluso para ser creativo o imaginar distintas alternativas pedagógicas para poner en juego
en un aula, ¿no? Sino que esta inmediatez de resolver los informes, los famosos informes, las famosas evaluaciones, ya no contemos con tiempo para imaginar propuestas pedagógicas alternativas, ingeniosas, ¿no? La burocracia de la educación nos hace olvidar del objetivo educativo, ¿no? A veces. Sí, a veces nos hace correr un poco. A veces sí. Claudio, la tuya como primera reflexión. Bueno, un poco tomando las últimas palabras de Alicia. Silvia, perdón. Esto nosotros en las escuelas Waldorf por ahí no es una problemática que estemos teniendo aún, ya que no son escuelas adscriptas en su mayoría. En Córdoba hay cerca de 11 impulsos Waldorf, ya varias escuelas con primaria y con secundario, pero bueno, que estén oficializadas no son tantas, son 3 o 4. Entonces eso nos permite y nos da cierta libertad de aplicar justamente otro tipo de modalidades que desde nuestro punto de vista están dando resultados, digamos, pero sí también es cierto, tomando en cuenta que esto es, la idea es, de hecho ahora hay un grupo redes, que son de alguna manera todas las escuelas donde hay un representante, o estamos representadas todas las escuelas Waldorf de la Argentina, que queremos crear un instrumento que sea una federación, digamos, con la idea de poder estar cada vez, y que haya cada vez más escuelas oficializadas, con la idea de decir si esto funciona, no tiene por qué quedarse afuera, digamos, ¿no? La idea es poder estar. Pero considero que hay unas realidades, quizás, que se empiezan a mezclar, ¿sí? Cuando uno mira el contexto y mira después la escuela, y esas cosas nunca pueden estar fuera de contexto, ¿no? Si un niño realmente, o una familia, como recién bien lo ilustraban, realmente no está pudiendo tener asegurada cosas que son básicas, digamos, la escuela pasa a estar en un plano muy delicado, porque después no le podemos pedir a la escuela que sea la escuela la que solvente esas carencias, ni sea la escuela la que de alguna u otra manera tengan que pasar. Esas son realmente decisiones que pasan por otros lugares, por otras dimensiones, políticas, sociales. En la estructura pasan por otros lados. Entonces, sí, la escuela realmente tiene que poder mirarse a sí misma, digamos, pero esa mirada también de alguna u otra manera, en algunos casos, nosotros somos escuela oficial, en algunos casos, nosotros nos empezamos a encontrar con este mundo de empezar a encontrar trabas para la expresión de una educación pensada por maestros, pensada, que tiene una currícula que no tiene en realidad, se podría hablar de cuáles son las verdaderas diferencias, pero más allá de eso, no es que uno quiere enseñar cosas que alocadas o que nada tiene que ver, sino simplemente otras maneras creativas, ingeniosas, alternativas. Y ya nos empezamos a encontrar con que desde que estamos oficializados, si bien la relación con las entidades, con las personas con las que tenemos que trabajar, es un vínculo maravilloso, de un diálogo, se ha creado un espacio de diálogo muy bueno, pero ya empezamos a encontrar cómo hay que empezar a sortear un montón de cosas y a llenar un montón de cosas, y empieza esta burocratización, digamos, pero que es posible en algunos casos, a nosotros nos viene siendo como experiencia, ya estamos oficiales hace un par de años, y es posible siempre desde el diálogo, pero en algún punto nosotros ya fuimos con una propuesta diciendo, esta es una propuesta que nosotros tenemos, la aceptaron, y ahí estamos en esa línea de poder ir conviviendo entre las cosas, pero siempre y cuando esto tiene su posibilidad, porque nosotros nos pudimos mirar primero nosotros mismos, digamos, como escuela, poder mirarnos y poder pensar en el objetivo, que es el acompañamiento de los seres que llegan a la escuela, de las personas, de los niños y niñas que llegan a la escuela. Ese no ha sido el último eslabón a la hora de trabajar con los niños, sino ha sido el primero, digamos. Si nosotros tuviéramos que hacer todo otro recorrido, y llegaríamos con pocas fuerzas, o sería el último de
el último orejón del tarro, digamos, pero no, en este caso sigue siendo el primero, digamos, y en eso está el acompañamiento de las familias, que claramente cuando alguien lleva a un niño a una escuela Waldorf que no está adscripta, realmente está haciendo toda una apuesta, entonces acompaña a la escuela, la acompaña de una manera casi palmo a palmo con el claustro o con el grupo de maestros. Bueno, hay un punto interesante, varios puntos interesantes que tienen como disparadores, pero quería ir a uno de los tapes que vamos a ir repasando como disparadores. Me voy a saltear el primero, le aviso al director, porque hace 2 años fueron muy cuestionadas en algunos sectores las evaluaciones del operativo Aprender. Vamos a ver qué es lo que decían en aquel momento los funcionarios oficiales que defendían esta evaluación, que fue, como digo, tuvo su resistencia por parte de muchas de las agrupaciones docentes, muchos de los docentes que tuvieron que cuestionaron esta evaluación por estandarizada o porque no respetaba las particularidades de cada uno de los lugares. Si lo podemos ver y vemos qué piensa cada uno de esos, ¿sí? Es bueno que el gobierno tenga claro y todos tengamos claro cómo están los chicos. Es bueno que la prueba sea censal, o sea, que cada escuela tenga sus resultados para poder trabajar con sus chicos. Es bueno que sea anónima, que nadie sepa cómo le va a cada chico, sí cómo le va al aula. Y definitivamente es bueno que sepamos la verdad y nos pongamos a trabajar con la verdad. Digo, no hay tanta diferencia como lo que se venía haciendo antes. Sí me parece que a la voluntad de que la prueba se tome, que los resultados estén y que se devuelvan a las escuelas. Me parece que acá lo más importante es el momento en que le digamos a cada director y a cada maestro, mira, tus chicos están así, ponete a trabajar en un plan de mejora para esto. Básicamente saber qué es lo que los pibes saben, poderlo vincular con quién es cada chico, con si los chicos más pobres saben menos que los más ricos, si los que su mamá tiene la escolaridad terminada saben menos que otros, si la doble escolaridad en la Argentina tiene algún efecto o no, la diferencia entre chicos que van a escuelas de gestión privada y de gestión estatal, o sea, tener mucho dato sobre eso y devolverle a cada escuela un informe que le permita pensar cómo mejora, cómo trabaja para mejorar. Esto es lo que se hace en todo el mundo. Y esto es lo que nosotros necesitamos para ver hacia dónde vamos, ¿no? Operativo Aprender 2016. Bueno, ahí estaba la visión que planteaba de quienes estaban a cargo de la evaluación esa. ¿Coinciden con esa visión, Silvia? Bueno, en su momento la Escuela de Ciencias de la Educación y el conjunto de escuelas y de carreras de Ciencia de la Educación del país hicimos una crítica que fue pública de lo que fue el operativo Aprender. Básicamente lo que cuestionábamos, bueno, digamos, este instrumento y de que llegaba un día, de que los alumnos los desconocían, se paraba el sistema, iban exclusivamente a hacer esa prueba, el estrés de los niños para hacer esa prueba. No se sabía muy bien qué era lo que le preguntaban, pero sí se sabían cuál era el interés que había detrás de esas. ¿Qué interés hay detrás de esas evaluaciones? Bueno, digamos, es hacer un ranking de escuelas, ¿sí? En donde ya se sabe, porque no es novedad, en donde las escuelas públicas siempre tienen, digamos, una desventaja con respecto a las escuelas privadas. Por lo tanto, digamos, era volver a trabajar sobre esa hipótesis de que las escuelas privadas tienen mejor enseñanza que las escuelas públicas. Y eso va en detrimento, digamos, lo que se escondía por detrás era, digamos, cuestionar a la escuela pública nuevamente, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente niños, como decía el colega, digamos, niños que tienen dificultades socioeconómicas, no tienen, digamos, todas las herramientas ni las herramientas disponibles para resolver digamos, una prueba estandarizada. Digamos, ¿no? Pregunta, la cuestión de la estandarización de las pruebas. Indignante, a mí me produce indignación absoluta. El operativo ONE también se implementó en las escuelas municipales que venían aplicando una política de operativos municipales de educación con la misma política, digamos, de
establecer, bueno, con parámetros relativamente objetivos en las áreas duras, matemática y lengua, cómo era el desempeño de los niños. Sin embargo, por ejemplo, no planteaban cómo atender las evaluaciones para niños con necesidades educativas especiales o niños que sin tener valoración que implicara la adjudicación de un certificado de discapacidad tuvieran desfasajes importantes en sus aprendizajes por la trayectoria, sea de sus padres o por su propia trayectoria educativa, que muchas veces implica movilidad horizontal entre escuelas e interrupciones durante mucho tiempo en su escolaridad, y por lo tanto ese tipo de excepcionalidades no estaban contempladas. El problema es que esas excepcionalidades terminan siendo regularidades en las escuelas públicas. Entonces, de ninguna manera se puede tener una pretensión de estandarizar con un instrumento de ese tipo un rendimiento educativo. Por otra parte, cuestiona la autoridad del directivo de las escuelas, que aplica instrumentos de evaluación. Es mentira que haga falta ese tipo de instrumentos para establecer cuál es el rendimiento de los chicos. Los directores sabemos absolutamente cuál es el rendimiento de los chicos y sabemos cómo personalizar y atender la dinámica de las aulas. Pero además, yo coincido con lo que dice Silvia, pero agrego también sin considerar la condición del enseñante y la trayectoria del enseñante, que también está, digamos, sujeta a un montón de variables que inciden y que determinan cómo es esa trayectoria de enseñanza. Entonces, lo que se pretende es establecer un ranking de escuelas, un ranking de maestros y además responsabilizar a las escuelas de esos rendimientos. Claro. Entonces, nosotros nos tenemos que hacer cargo de diseñar otras estrategias para atendernos presupuestos, por ejemplo. Y el presupuesto de ninguna manera está al alcance de la autonomía institucional. Entonces, digo, ¿cómo se diseña? ¿Más de lo mismo? ¿Más de lo mismo sin recursos? Nosotros en las escuelas municipales tenemos que salir al cruce a través de eventos organizados con las familias o de cooperadoras escolares para conseguir los recursos que no nos está ofreciendo hoy el sistema educativo municipal. Entonces, y con eso, muchísimos de esos recursos van a subsidiar familias para que puedan establecer los tratamientos o de psicopedagogía, o de psicología, o de fonoaudiología, claro. Que todos sabemos cómo está, por ejemplo, el hospital infantil en este momento, en relación a la cantidad de profesionales que hay para atención de la salud de los niños. Entonces, digo, las escuelas estamos haciendo todo un esfuerzo enorme por acompañar estas dificultades sociales, y estos operativos nos vienen a responsabilizar a nosotros de los rendimientos que obtienen los chicos. Es un despropósito, es una injusticia y que hay que denunciar absolutamente, como ha hecho la Escuela de Ciencias de la Educación y como hacemos los docentes, porque también hay que decir esto, ¿no? Es un desafío de la educación, de la escuela argentina, potenciar todo el movimiento que están desarrollando los docentes de cualquier jurisdicción, peleando por salarios dignos, peleando por condiciones de trabajo que garanticen la posibilidad de enseñanza, porque, digamos, si es por el Estado, acá hay un lavado de manos increíble. Vamos a seguir hablando y vamos a profundizar también en ese tema. Me tengo que ir a un cortecito corto nada más, una pausita, y ya seguimos hablando sobre los desafíos de la escuela argentina. Ya volvemos.